la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios y quisiera que los que están aquí, los que también están en sus casas, pudieran abrir sus Biblias, Job capítulo 3 y en el verso 25, Job capítulo 3 y verso 25. Padre, te doy muchísimas gracias por la palabra revelada de tu Espíritu Santo hasta nuestro espíritu, hasta nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu de distracción, de confusión o de incredulidad sea reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús, de tal manera que esta palabra pueda quedar alojada y dar el fruto correcto en el corazón de cada persona ahora mismo, que pueda haber revelación de esta palabra en el espíritu de cada persona. Amén. Gracias, Señor. Job capítulo 3 y verso 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Wow. Para todos aquellos que han leído el libro de Job, en el capítulo 1 de este libro, encontramos que este Job era un hombre recto, un hombre perfecto, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Siendo un hombre así íntegro, de acuerdo a la ley de Dios, pues gozaba de todas las bendiciones con las que el antiguo pacto premiaba a los que obedecieran aquella ley. Job era riquísimo, tenía tierras, tenía ganados, tenía casas, tenía dinero y tenía una hermosa familia compuesta de su esposa, 3 hijos y 3 hijas. Tenía tanta abundancia este Job que los hijos realizaban todos los días banquetes. Dado que eran 7 hijos, cada hijo le correspondía un día de la semana y organizaba un banquete a donde venían los demás hermanos. No sé si tenían familia, no sé si tenían esposa aquellos, pero entonces todos venían y participaban de ese banquete diario. Así es que diario tenían banquete en la familia de Job. Son las bendiciones de obedecer a la ley de Dios. Pero un día el diablo desafió a Dios diciéndole que la integridad de este Job no era gratuita, sino que era el resultado, era por conveniencia, era el resultado de toda la bendición con que Dios le había dado y todo el bien con que lo había cercado. Le dijo a Dios que si le quitaba todas las bendiciones y todo lo que él tenía, de seguro él iba a blasfemar en contra suya y se iba a alejar de él. Así es que de un momento a otro, de la noche a la mañana, Job lo perdió todo. Bandas armadas llegaron de asaltantes, quienes le robaron sus ganados, sus camellos. Igualmente dice la palabra que un viento fuerte azotó sobre el lugar en donde estaban sus hijos celebrando en aquel banquete. Se cayeron los muros de la casa en donde estaban, quedaron aplastados, murieron todos en un solo momento por un torbellino, un viento fuerte que llegó allí. Y también dice la palabra que se generó un gran incendio que quemó todos sus campos y quemó lo que había quedado de su ganado y su casa. También la salud de Job fue trastocada y de repente empezaron a aparecerle llagas como de lepra, que una comezón terrible la que él tenía, que se tenía que estar rascando, estaba todo sarnoso. Así es que la condición de Job de la noche a la mañana de ser una persona
honorable, respetada, riquísima, bendecida, pasó a ser la de una persona juzgada, injuriada, una persona que llegaron personas para apuntar con el dedo y decirle que era un pecador, porque por eso le habían venido todas las cosas. Así es que la condición de Job cambió radicalmente. Fue una tragedia lo que le sucedió a este hombre. Dice la palabra, un hombre recto, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto. Así lo presenta la palabra de Dios. Pero fue justamente cuando llegan sus amigos para intentar convencerlo de que él había hecho algún pecado, que por eso le había sobrevenido todo el mal que le había acontecido. Fue justamente en esos momentos que Job confiesa las palabras que hemos leído. Lo voy a volver a leer, Job 3:25. Es justamente en ese ambiente cuando vienen y lo juzgan y empiezan a cuestionarlo, que él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Desde hace unos, 3 meses yo había hablado de esto, volví a hablarlo el domingo pasado y vi que generó una conmoción importante entre muchas personas. Les voló la tapa de los sesos porque tenían una imagen de Job, de que es justo, de que era una persona una persona santa. Le dicen el santo Job, dicen el justo Job, incluso así lo llaman. Y les voló la tapa de los sesos saber lo que dice la palabra de Dios. Dice que el temor que me espantaba me ha venido. Dice la palabra de Dios: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean, lo que esperan. Así es que podemos encontrar que mientras que el impío teme, el justo anhela. Hay una característica importante, diferente entre una y otra persona. Ahora bien, yo quiero que ustedes noten algo muy importante. Job era una persona íntegra, recta, perfecta, temerosa de Dios, pero que nunca tuvo paz. Dice el verso 26: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Es una persona que nunca se sintió segura. Es una persona que no pudo tener reposo, nunca se sintió en paz, no reposó jamás. Y entonces le vino toda esa turbación. Job sabía que todo el bien que había recibido se lo debía a el premio que recibía de la ley de Dios. La ley de Dios decía: si tú haces todas estas cosas, te voy a bendecir de esta y de esta y de esta manera. Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 1, dice todas las bendiciones que van a venir si tú obedeces a la ley de Dios. Pero también en Deuteronomio 28, un poquito después, establece todas las maldiciones que llegarían a la vida de una persona si acaso ellos desobedecían la ley de Dios. Así es que Job sabía muy bien que estaba gozando de una gran abundancia y de un gran favor de Dios debido a su obediencia. Pero si acaso él o sus hijos hubieran llegado a cometer un error, hubieran desobedecido alguna de las leyes, se estaban exponiendo a la maldición. Si Dios había sido fiel en cumplir el premio, de seguro Dios sería fiel cumpliendo el castigo. Así es que Job estaba siempre preocupado, Job estaba siempre alterado, no tenía paz, no tenía seguridad. Él decía: capaz que hicimos algo malo y así como nos ha bendecido el Señor, nos va a caer la maldición encima y va a venir sobre nosotros. Así es que él estaba nervioso, él no podía estar reposado. Todos los días en la mañanita, tempranito, se levantaba para orar.
se levantaba tempranito para presentar holocaustos a Dios por si acaso habían pecado, por si acaso habían hecho algo malo, y estaba temeroso de que algo le sucediera. No se levantaba en la mañana para alabarlo, no se levantaba en la mañana para levantar una oración de agradecimiento, sino se levantaba en la mañana temeroso y diciendo: ay, Señor, a lo mejor hicimos algo malo, te levanto un holocausto a ti, Señor, y perdónanos si hicimos algo malo. Era la oración de Job cada día. Y bueno, podemos entender, podemos ver que una persona íntegra, una persona apartada del mal, es una desgracia. No podía vivir en paz ni estar reposado. Como ustedes pueden darse cuenta, en el antiguo pacto de la ley, aun y cuando tú pudieras ser una persona recta, aun y cuando tú pudieras ser una persona íntegra de acuerdo a la ley de Dios, eso jamás te permitía poder vivir reposado, ni tener paz, ni estar seguro. Hoy día yo veo a muchísimos cristianos que viven en un tiempo de incertidumbre, como Job. Viven miedosos, viven angustiados, viven viendo los tiempos malos que están alrededor de nosotros. No pueden dormir algunos de ellos, pensando en que pueden perder lo poco, lo mucho que tienen hasta este momento. Al menos la estabilidad que han logrado tener la pueden perder, y están temerosos, temen de los tiempos, temen de la vejez que se aproxima a lo mejor para ellos. ¿Cómo voy a hacer mi vejez? Y ven a otras personas de edad avanzada que la están pasando mal y dicen: ay, yo voy para allá, yo voy para ser un viejo, y tienen miedo a llegar a la vejez, y tienen miedo al desempleo, y tienen miedo a quedarse sin nada. ¿Cómo puede ser una persona justa que viva sin paz? Esto no es lo correcto. Nosotros hoy día podemos estar libres de estrés, libres de temor, sabiendo que estamos reposando en las obras consumadas de Cristo Jesús. Hoy quisiera hablarte de esto. Hoy quisiera hablarte de entrar en el reposo, de reposar en las obras consumadas de Cristo Jesús. Hoy quisiera decirte: tú puedes estar en paz, tú puedes vivir tranquilo, tú puedes dormir como un niño todos los días, quitarte todo estrés de tu vida y entrar en ese maravilloso reposo que Dios tiene preparado para ti, gracias a la obra de Jesús. En estas 2 meses que hemos ya tenido nuestra oración familiar, la retomamos a través de Zoom. La hemos tenido el primer sábado de cada mes a las 9 de la mañana. En la primera oración familiar fueron los adolescentes quienes estuvieron dirigiendo la oración. Y yo estaba maravillado, sorprendido de ver a nuestros adolescentes orando, pero no solamente orando, en la forma en la que oraban. Y yo me podía dar cuenta que había fe en ellos. Yo me podía dar cuenta que ellos han recibido la palabra y la tienen ya en su corazón. El día de ayer tuvimos la oración familiar dirigida por los jóvenes, y empiezo a ver oraciones de impresionante poder de Dios, oraciones de gente que cree lo que son en Cristo Jesús, y me llena eso al saber que hay gente que está creciendo en la fe y que saben lo que son en Cristo Jesús, y que ya no están orando como los religiosos oran, sino que tienen una oración ya totalmente diferente. Reposar en el Señor, reposar, esto es importante. Hebreos 4:8, Hebreos capítulo 4 verso 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo,
Muchos judíos pensaban que el reposo era haber entrado en la tierra prometida, pero dice el autor de Hebreos, es muy probable que haya sido el apóstol Pablo, dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entrar en el reposo de Jesús quiere decir que Jesús está reposando. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8 verso 1, no lo busquen, pero apúntenlo si quieren. En Hebreos 8:1 dice que Jesús hoy día está sentado a la diestra del Padre, y ya no hay ninguna obra más que hacer por ti, porque todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho. De tal manera que Jesús ya no está trabajando hoy día, Jesús está sentado. Cuando dice que Jesús está sentado, es para que reflexionemos que Él está reposando. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Cristo Jesús, también está reposando de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Dile al que está junto a ti, ya que ya hoy tenemos gente, ¿por qué no le dices al que está junto a ti? Dile, procura entrar en este reposo a través de la fe. Entra en el reposo. Entra en el reposo de Dios. Ahora bien, sobre el día de reposo hay una controversia increíble entre muchos grupos religiosos cristianos. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día establecen que el día de reposo es el sábado, y dado que es el sábado, ninguna obra debe de ser hecha durante ese día, sino debe de ser un día apartado totalmente para Dios, y tienen reglas muy precisas de que no puedes hacer esto ni puedes hacer el otro, en fin. Otros dicen que no, que el día de reposo cambió para el domingo, porque el domingo es el día en que resucitó Jesús. Entonces el día de reposo debe de ser el domingo, y también establecen que ninguna obra debe de ser hecha en ese día. Por ejemplo, los mormones en ese día no pueden ni siquiera hacer comida, tienen que comprarla desde el sábado para tenerla ellos y comerla el domingo. No pueden tomar ciertas cosas, no pueden hacer muchas cosas en domingo. Pero la verdad es que la palabra de Dios, cuando habla del día de reposo, no está hablando ni del sábado ni del domingo, está hablando de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Este tiempo de gracia en Cristo Jesús es el séptimo día. Este es el día de reposo que fue preparado para nosotros. Cuando el Señor preparó el día de reposo para los judíos, eso era figura y sombra de lo que nosotros disfrutaríamos hoy día, en el que ninguna obra tiene que ser hecha en el séptimo día para alcanzar salvación, ni para alcanzar agradar a Dios, ni para recibir su favor. Todo lo que se tenía que haber hecho ya fue hecho por Cristo Jesús. Él está sentado en el cielo a la diestra del Padre, reposando de sus obras. Y nos dice la palabra en Efesios capítulo 2 versos 5 y 6, también apúntenlo. En Efesios capítulo 2 versos 5 y 6 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así es que nosotros estemos sentados juntamente con Cristo no quiere decir que nosotros nos estemos dividiendo, que una parte está aquí en la tierra y otra parte está en el cielo, y que nuestro espíritu está en el cielo pero la carne está en la tierra. No. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros estamos reposando en las mismas obras que Cristo Jesús ya hizo por nosotros, que nosotros estamos sentados, que no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar el favor, para ganar la bendición de parte de Dios. Así es que si tú no has podido tener paz en tu vida, si te sientes inquieto por las malas condiciones de los tiempos que nosotros estamos viviendo,
si te sientes inquieto por toda la inseguridad, como por ejemplo la amenaza de salud que hay, la amenaza económica que existe también, yo quiero decirte que puedes echar fuera toda esa incertidumbre, todo ese estrés y entrar en la gracia de Dios, que es el día de reposo, que es nuestro reposo. Dile al que está junto a ti: el reposo que tú tienes es la gracia de Jesús. Ahí en tu casa, diles a los de tu casa, diles, nosotros tenemos un reposo delante de nosotros que es la gracia de Jesús. Entra en la gracia a través de la fe, entra en esta gracia y reposa en las obras consumadas de Cristo Jesús. Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo, cuando estaba allí, Él dijo: consumado es. Cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo: todo lo que se tenía que haber hecho, ya está hecho. Nada más hay que hacer. Y entonces expiró, porque la obra estaba totalmente terminada. Así es que tú puedes hoy descansar en esa obra, reposar. Hoy te voy a hablar de reposar en la obra consumada de Cristo Jesús, de tal manera que cambie toda tu vida va a cambiar, te lo aseguro, si tú puedes reposar en la obra consumada de Cristo Jesús. ¿Qué involucra esta obra consumada de Cristo Jesús? Bueno, la primera obra consumada, que creo que todos la conocen, creo que todos la saben, dice Efesios capítulo 1 y verso 3. Efesios 1:3. Primera obra consumada de Cristo Jesús. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de los pecados, amada iglesia, los que nos están escuchando, es una obra consumada de Cristo Jesús. Esto quiere decir, para que todos lo entendamos, que tú ya fuiste perdonado, aunque no hayas pedido perdón. Otra vez, tú ya fuiste perdonado en la cruz. Jesús fue clavado en la cruz para redimirnos a toda la humanidad y obtener el perdón de los pecados para toda la humanidad. Tú ya fuiste perdonado, aunque no hayas pedido perdón. El perdón ya fue logrado, y por medio de ese perdón tú has sido aceptado por Dios, acepto en el amado, has sido adoptado como hijo de Dios para tener una vida santa y sin mancha. Así es que yo entiendo que el arrepentimiento a todos nosotros nos lleva a pedir perdón. No obstante, yo quisiera que tú comprendieras que el perdón ya está dado. Es una obra consumada. Hoy día Jesús no está perdonando pecados. Ya fueron perdonados hace 2000 años en la cruz. Lo que nosotros tenemos que hacer es reposar en esa obra consumada, que es el perdón de los pecados, que ya fue ganada por Jesús. El pecado fue quitado del mundo, el pecado fue quitado de en medio, por lo cual el perdón ya está dado. Ahora bien,
¿Cuál es tu respuesta ante esta evidencia? ¿Reposas tú en esta evidencia? ¿Reposas tú en el perdón de tus pecados? Mira que muchísima gente conozco cristiana que dicen que se alejan de Dios porque han cometido algún pecado y no quieren ser hipócritas como todos los demás que pecan y hacen cosas y de todas maneras están dentro de la iglesia. Esas personas no han reposado en la obra consumada de Cristo Jesús, que es el perdón. Tú puedes reposar en esa obra y saberte perdonado y saber que el Señor ha quitado todo pecado delante de ti. Así es que, ¿cómo manifestar esa confianza de que tú has sido ya perdonado? Bueno, pues hoy día puedes acercarte confiadamente a Dios. Hoy día tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y hablar con Dios sabiéndote que eres acepto en el amado, sabiendo que has sido aceptado por Dios. Entonces puedes acercarte a Él sin ningún miedo, sin ningún temor. No puedes tener miedo de que vengan sobre ti castigos. Ahorita vamos a hablar de eso, porque tú has sido totalmente perdonado. Así es que si tú has creído en esta evidencia, tú no tienes que estar buscando el favor de Dios de otra manera, sino que puedes simplemente venir ante Él y decirle: Padre, porque debido al perdón de pecados, debido a la redención, has venido a ser hecho hijo de Dios, has sido adoptado como hijo de Dios. Entonces puedes venir delante de Él y decirle: Padre, con toda tranquilidad, venir, estar en su presencia, pedir que su Espíritu Santo esté en tu vida, porque has sido totalmente perdonado. Yo sé, a lo mejor muchas personas cuando oran pueden decir: Dios, perdóname de lo que he hecho, perdóname de mis pecados. Pero si tú has comprendido que has sido totalmente perdonado, más bien le dices: gracias, Señor, porque todo pecado lo quitaste en la cruz. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Soy libre de todo pecado, soy libre. He sido hecho de nuevo, una nueva criatura para venir a ti, Dios, y tener una nueva vida, una vida de santidad delante de ti. Así es que, Señor, yo ni me preocupo ya por el pecado, porque el problema del pecado ya fue resuelto en la cruz. Dilo conmigo: mi problema de pecado no está por resolverse, ya se resolvió. Hace 2000 años en la cruz Jesús resolvió mi problema de pecado. Yo no tengo que resolver mi problema de pecado. Jesús lo resolvió hace 2000 años. Así es que yo reposo en esta obra consumada, que es el perdón de los pecados. Yo reposo en él. Job no podía estar reposado. Job no podía estar en paz. Job no podía tener seguridad. Él no conocía la gracia del Señor. Esta vida, la de Job, está dentro del marco del antiguo pacto de la ley. Allí no había gracia, pero tú sí conoces la gracia de Dios. Tú sí conoces la gracia de Dios. Hoy, por la fe en lo que hizo Jesús, yo quiero decirte, todo el mundo ya fue perdonado de sus pecados, pero quienes han creído reposan en ese perdón y entonces viven de una manera diferente. Se pueden acercar a Dios libremente porque creen en esta evidencia, viven reposando en esa evidencia. Esa es la diferencia entre creer o no creer. El que cree reposa en esta evidencia. El que no cree sigue en sus pecados, sigue pensando que está mal con Dios, sigue buscando de qué manera agradarle porque no sabe cómo. Sigue alejándose de Dios, sintiéndose malvado e hipócrita. Esta es la gran diferencia. Si tú quieres vivir bien delante de Dios, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor Jesús, gracias. Yo creo tu sacrificio
quitó mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Yo recibo esa salvación que ganaste para mí en la cruz. Yo creo en ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias y recibo mi perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú ya lo hiciste en la cruz. Yo ni siquiera te tengo que pedir que perdones mis pecados, porque ya fueron perdonados. Es cosa pasada. Solamente te agradezco lo que hiciste por mí, por amor a mí en la cruz. Muchísimas gracias, Jesús. Segunda cosa importante, segunda obra consumada de Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Primera de Pedro 3:18 dice la palabra: porque también Cristo padeció. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo en sustitución de los injustos. ¿Okay? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció. Todos los pecados del mundo llegaron a Él, de tal manera que todos los pecados fueron juzgados por Dios, pero en Cristo Jesús. Fueron juzgados y entonces castigados. Por eso es que Cristo padeció en la cruz. Cristo padeció porque tenía el pecado de todos nosotros. Todo pecado fue juzgado, sentenciado y castigado en Cristo Jesús, quien lo hizo en sustitución de nosotros. Todo esto lo hizo para llevarnos a Dios. Así es que yo tengo una gran noticia para ustedes. Es una obra consumada, que el juicio por sus pecados ya ocurrió. Ustedes ya fueron juzgados por sus pecados, nada más que con un sustituto. Alguien los estaba sustituyendo en ese juicio, y ese sustituto era Jesús, el justo por los injustos. De tal manera que ya ocurrió el juicio, todos tus pecados fueron juzgados y castigados. Así es que no hay más delito que perseguir en tu contra. No hay ningún castigo adicional para ti que pueda venir, porque todos tus pecados fueron castigados. Cuando Cristo estaba hace 2000 años en la cruz muriendo por tus pecados, todos tus pecados eran futuros. Tú puedes decir: bueno, Cristo me perdonó por todos los pecados pasados, pero ¿y los futuros? Pues hace 2000 años todos eran futuros. Así es que Cristo Jesús murió por ti, por todos tus pecados. De tal manera que como Job, él estaba temeroso. Él decía: es que si llego a pecar, me va a venir una maldición, me va a venir un castigo y voy a perder todo lo que yo ya tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen bendición de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen el favor? Sí. Bueno, a lo mejor ustedes dicen: es que puedo perder la bendición, es que puedo perder el favor de Dios. Si acaso llego a hacer algo incorrecto, si llego a hacer algún error, si llego a pecar, y viven temerosos de que el pecado pueda llegar y convertirse en algo malo. Muchos de los cristianos están temerosos ni siquiera por lo que ellos hacen, sino por lo que sus padres hicieron. Porque ellos han leído en la palabra de Dios que hay una maldición generacional debido al pecado, en donde Dios dice: yo visitaré la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dicen: wow, eso quiere decir que la maldad de mis padres se convirtió en una maldición, y esa maldición pasa de generación en generación. Entonces de repente están muy atormentados porque ellos vieron que sus padres padecieron, no sé, ninguna de las hijas se casó, o todas las hijas se divorciaron, o vieron que en su familia viene una constante de cáncer
en todos los hermanos, en todos los hijos, o que vienen tumores, o que han venido enfermedades como la diabetes o alguna otra crónica degenerativa hereditaria, y entonces están temerosos y dicen, es que voy a investigar qué hicieron mis papás, qué habrán hecho en el pasado, qué pecado habrán cometido por el cual hay esta maldición sobre la familia, y viven temerosos y viven pidiéndole a Dios, Dios, líbrame de la maldición de mis padres, líbrame de esta maldición que me ha caído, y aceptan las maldiciones como si fueran ya propias, como que ya las recibieron porque no hay de otra, y no están descansando ni reposando en la obra consumada de Cristo Jesús, que es que todo pecado ya fue juzgado en la cruz. No hay otro pecado que juzgar. Así es que esto lo hizo Jesús para toda la humanidad. Todos los pecados fueron juzgados. Él sustituyó a toda la humanidad. Ahora bien, pero quien reposa en esta verdad, quien reposa en esta evidencia, en esta obra consumada, entonces no tiene que estar pensando en el castigo. Jamás está pensando en el castigo. Por el contrario, está pensando siempre en algo mejor. Está pensando en ir a más. Está pensando en nuevos proyectos. Tiene una esperanza viva hacia adelante. Por eso el impío teme, pero el justo anhela. El justo vive por la fe, y por la fe en la obra consumada de Cristo Jesús, entonces yo puedo esperar algo más siempre, ir a algo mejor, tener una esperanza viva en el Señor. Dice Salmo 126, ustedes lo deben de saber de memoria: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y la gente dirá, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Una persona que vive en cautividad teme. Una persona que vive en cautividad tiene miedo, tiene estrés, siempre está angustiado, siempre se presenta delante de Dios con algún temor, con alguna queja. Pero tú reposas en la obra consumada de Cristo Jesús, de que todo pecado tuyo ya fue juzgado y castigado, y entonces tienes una nueva esperanza. Entonces tu boca se llena de risa, tu lengua se llena de alabanza, y entonces empiezas a pensar en el futuro y lo ves con alegría y lo ves optimistamente, y empiezas a hacer nuevos proyectos para el futuro. Aun y cuando fueras viejo, en vez de estar esperando lo que tú viste no sé, de tus abuelos o de tus padres, que pasaron una vejez en pobreza o una vejez mala, tú estarás pensando, yo voy a tener una vejez extraordinaria porque Cristo Jesús ya llevó todo pecado y toda maldición de mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Me están siguiendo? Tercera obra consumada de Cristo Jesús, en la cual tú puedes estar reposando. Dice Romanos capítulo 5 verso 8. Romanos 5, 8. Wow. Romanos 5, 8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, escuchen bien, cuando aún éramos, hoy día no somos pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo quitó el pecado. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que cuando nos arrepentimos, no dice que cuando cambiamos de dirección para buscarlo a Él, sino que cuando estábamos metidos en el pecado, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, no dice que siendo enemigos pero habiéndonos arrepentido, no dice que siendo enemigos pero ahora buscando a Dios. No, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, ahora ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Wow.
Así es que esta es otra gran evidencia que nos dice la palabra de Dios que hay en la obra consumada de Cristo Jesús. Fuimos reconciliados con Dios. Nada te separa de Él. Él es el que buscó la reconciliación contigo, no tú con Él. Él buscó la reconciliación contigo enviando a su Hijo Jesucristo, enviándolo en carne para padecer el pecado de todos nosotros, el castigo del pecado, y así reconciliarnos con Dios. Así es que Dios no tiene nada en contra tuya. Nada en contra tuya. No tienes por qué estar separado de Dios. No tienes por qué alejarte de Dios. No tienes por qué estar avergonzado delante de Dios. Dios no tiene nada en contra tuya. Cristo te reconcilió con Dios cuando todavía eres un pecador. Tú dices, pero es que yo me siento pecador. Es que no estás reposando en el perdón de los pecados. Si tú todavía te sientes una persona pecadora, es que no estás reposando en la obra consumada de Cristo Jesús, que es el perdón. Reposa en el perdón y entonces ahora reposa en el hecho de que tú has sido reconciliado. Ahora, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo cambia tu vida cuando tú reposas en esta obra consumada de la reconciliación? ¿Cómo se comporta una persona cuando un enemigo, una persona viene y le busca la reconciliación y le perdona y lo abraza y le dice, ya no hay bronca, vamos para adelante? ¿Cómo reacciona una persona ante este hecho? Pues reacciona con agradecimiento, ¿no? Reacciona diciéndole, wow, o sea, yo ni siquiera le pedí perdón y me perdonó. Vino conmigo y me abrazó. Vino conmigo y me dice que ya no hay nada, que no hay ningún problema. Wow, qué hermoso es poder reposar en la reconciliación. Entonces puedo alabarle, puedo agradecerle, puedo adorarle, porque me ama tanto que buscó una reconciliación conmigo cuando yo ni siquiera la estaba buscando. Wow, Dios es maravilloso. Ahora bien, una persona que reposa en la obra consumada de Cristo Jesús, quiero decirte que está lista para perdonar de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. Reposar en el perdón es poder reposar en poder perdonar a las otras personas de la misma manera en la que Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó no cuando pedimos perdón, sino cuando Él por amor dijo, yo los voy a perdonar. Él se puso en sustitución de nosotros para librarnos. Esta es una obra de amor. Entonces, tú no esperes a que las demás personas que te han hecho algo vayan contigo y te pidan perdón para perdonarlos. Si tú reposas en esta obra consumada del perdón, tú estás listo para perdonar a las demás personas aunque no te pidan perdón, y reconciliarlos contigo aun y cuando sean tus enemigos. ¿Me estás entendiendo? Aun y cuando éramos enemigos nos reconcilió con Dios. Así es que, ¿cuántos de ustedes tienen enemigos que les han hecho cosas muy feas? A ver, levanten la mano. Ok, estoy viendo aquí algunas manos. Tienen enemigos, les han hecho cosas muy feas. Y estoy seguro que la última persona con la cual tú quisieras estar reconciliado es con esa persona. Si tú reposas en el amor de Dios, si tú reposas en el perdón de los pecados, entonces tú sabrás que puedes perdonar a esas personas y reconciliarte con esas personas de la misma manera en la que Dios se reconcilió contigo. Esto es reposar. ¿Verdad que cambia la vida de una persona cuando reposa en la obra consumada de Cristo Jesús? Pobre Job. Imagínense, miren lo que es ser un religioso. Miren lo que es ser una persona bien portada porque obedece las leyes de Dios. Miren, nunca puede estar seguro, nunca puede estar reposado, siempre va a estar temeroso de que algo malo le venga, porque si Dios es capaz de premiar su buena conducta,
también es capaz de castigar su mala conducta. Así es que vivir en la ley está terrible. Si tú entras en la gracia vas a poder reposar y cambia toda tu vida, cambia todo. Cuarta obra en la cual ganada por Jesús, en la cual tú puedes reposar. Dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 22. Primera de Pedro 2, 22. Yo sé que esta palabra a los religiosos les cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo les cuesta a la gente religiosa aceptar estas obras consumadas por Cristo Jesús. Ellos dicen que algo tienen que hacer para ganárselo. Nada. Primera de Pedro 2, 22. Dice, el cual no hizo pecado, está hablando de Cristo Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Escuchen bien, Él llevó nuestros pecados para que hoy nosotros podamos vivir en justicia. Aunque estábamos muertos en los pecados, Él tomó nuestros pecados, fue a la cruz para que nosotros podamos vivir en justicia, no como Job, no en rectitud, sino en justicia. La justicia incluye la rectitud, pero por la obra de Cristo Jesús. Job fue recto, pero impío. Interesante, tú puedes no ser recto, pero justo. Les vuelo la cabeza otra vez, yo sé. Quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, escuchen bien, dice, fuisteis sanados. Está hablando en tiempo pasado. Quiero decirte que Cristo Jesús fue a la cruz y soportó todo el dolor de estar en la cruz. Soportó la corona de espinas, soportó los clavos en sus manos, soportó aquella lanza que clavaron sobre su costado, todos los golpes, los 40 azotes con los cuales fue castigado, toda la humillación, golpes, escupitinas, burlas, todo eso lo sufrió Jesús para que tú fueras sanado hoy día, para que tú fueras sanado. Él tomó la opresión del diablo, la tomó, Él la recibió, Él la sufrió para librarte a ti de la opresión del diablo. Toda enfermedad es una opresión del diablo. Tú no tienes por qué soportar, ni vivir, ni aceptar ninguna enfermedad, ni crónica, ni degenerativa, ni ningún tipo de bicho como el COVID. No, si acaso llega a nuestra vida alguna enfermedad, porque estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo mortal, en un cuerpo que se descompone. Dice la palabra de Dios que ya está preparado para nosotros un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, no hecho de mano. Un nuevo tabernáculo está preparado para nosotros, una casa en donde nosotros vamos a reposar una vez que se termine la vida en este cuerpo. En ese nuevo cuerpo no habrá ni enfermedad, ni habrá dolor, ni habrá nada de ello. Pero mientras estamos en este cuerpo pueden llegar enfermedades y pueden llegar este tipo de problemas. Pero por la llaga de Cristo Jesús, dice la palabra, ya fuimos, no vamos a ser sanados. Esto aplica lo mismo que el perdón. Tú puedes estar pidiéndole al Señor que te perdone cuando ya fuiste perdonado.
Y puedes estarle pidiendo al Señor que te sane cuando ya fuiste sanado. Esta es una obra consumada, ya está terminada. Nadie está haciendo algo para que tú seas sano. Lo que se tenía que hacer para que tú fueras sano, ya se hizo. Es una obra consumada. De tal manera que si llega alguna enfermedad, gracias Señor, porque en tu llaga yo soy curado. Yo puedo ir adelante. A mí no me va a detener ninguna enfermedad, no me va a detener ninguna amenaza de enfermedad, no me va a detener nada de ello. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar. Cristo Jesús ya quitó toda enfermedad de mi vida en la cruz. ¿Puede llegar alguna enfermedad? Sí, pero le sigo dando para adelante porque yo sé que ya fui curado. Y por la fe que yo tengo en la obra consumada de Cristo Jesús, esa sanidad se hace una realidad. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? Atemorizado de enfermedades, atemorizado del futuro, atemorizado, vuelvo a insistirte, de las enfermedades de tus padres, que muchas de ellas las has visto en tus hermanos y probablemente empiezas a verlas también en ti. Y entonces tú viste a tus papás cómo la pasaron y tú dices, ay, a mí me viene todo eso también. Yo voy a padecer lo mismo que padecieron mis padres. Yo quiero decirte, no, de ninguna manera. Por su llaga nosotros ya fuimos curados. Es una obra consumada. Esto quiere decir, ya está hecha. No hay que hacer nada más, sino reposar en la obra consumada de Cristo Jesús. Ven y siéntate con Cristo en los lugares celestiales. Ven y toma tu posición en Cristo Jesús. Ven y siéntate. ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Estás sentado. ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Estás reposando. ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Esperar en Él. ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Estar anhelando más cosas hacia adelante, estar pensando en un futuro glorioso, grandioso. Esa es mi posición en Cristo Jesús, en la obra consumada de Cristo Jesús. Así es que en el poderoso nombre de Jesús, cualquier enfermedad, cualquier bicho, cualquier tumor, cualquier problema degenerativo que haya venido sobre tu vida, en el nombre de Jesús, se va ahora. Pero recíbelo, dile, Señor, yo reposo en ti, yo reposo en esta obra consumada. Dice tu palabra que ya fui curado. No que yo vaya a ser curado. No que tenga yo que hacer algo para ser curado. No que yo tenga que servir para ser curado. No que yo tenga que ofrendar para ser curado. No que yo tenga que levantarme como Job todos los días en la mañana para presentar holocaustos a las 6 de la mañana para ser curado. Yo ya fui curado. ¿Puedes reposar? Puedes reposar. Me llegó un tuit de una persona que decía, ¿cómo pueden estar tranquilos y reposando sabiendo que hay tanta gente que está muriendo en estos momentos de COVID? Eso fue hace como 2 meses cuando me llegó ese mensaje. Entonces yo lo leí y dije, pues yo estoy reposando en Cristo. Por eso puedo dormir tranquilo, por eso puedo dormir como un bendito todos los días, por eso no tengo ninguna aflicción, por eso estoy tan en paz, tan tranquilo, porque estoy reposando no en lo que yo he hecho. Si yo reposara en lo que yo he hecho, tendría que trabajar mucho más, porque no alcanzaría. Así es que si yo tuviera que reposar en mi trabajo, reposar en mis obras, tendría que hacer mucho más. Pero no tengo que reposar en lo que yo he hecho, reposo en lo que hizo Cristo Jesús. Y entonces obro en consecuencia. Si hoy día yo diezmo es por agradecimiento a Dios. Si hoy día yo le alabo es por agradecimiento y porque le amo y porque le adoro al Señor. Si hoy día yo sirvo es por agradecimiento al Señor y no para ganarme su favor. Si me levanto en la mañana o no me levanto en la mañana,
Es para alabarle y bendecirle, decirle gracias por este nuevo día. Gracias, Dios. Te rifas todos los días. Eres buenísimo todos los días. Gracias, Dios, por tu bondad para con nosotros, porque tu favor nunca falta en mi casa. ¿Me estás entendiendo que está reposando en Cristo Jesús? La quinta. Gálatas capítulo 3, verso 6. Quinta cosa en la que nosotros podemos reposar en Cristo Jesús. Gálatas 3:6. Dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. ¿Ok? Esta es la razón por la que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Así lo dice la palabra. ¿Ok? Y la escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos nosotros, de antemano dio la buena noticia a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones, porque nosotros somos hijos de fe, no porque seamos hijos de Abraham. ¿Sí están entendiendo? ¿Ok? De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pobre Job. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya vieron por qué temía? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo entonces nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham le alcanzara a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Wow. Hermanos, hablo en términos humanos. Dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas estas promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y esa simiente es Cristo Jesús. Así es que yo quiero decirte una quinta obra consumada por Cristo Jesús. Cristo quitó ya la maldición para que tú vivieras en bendición. Wow. Esta es una obra consumada. Nos está diciendo la palabra que toda la bendición de Abraham es nuestra. Toda la bendición que está contenida en la ley es nuestra, porque Cristo Jesús vivió conforme a la ley. Cristo Jesús no vivió en la gracia, Cristo vivió en la ley. ¿Sí lo entienden? El nuevo pacto de la ley, el nuevo pacto de la gracia se abrió con Cristo en la cruz, y la iglesia empezó el día de Pentecostés. ¿Ok? Cristo, todo su ministerio lo vivió dentro del antiguo pacto de la ley. Él dijo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así es que en su propósito estaba cumplir con la ley, cumplir con los mandatos, cumplir con el castigo, cumplir con las leyes ceremoniales de él como cordero y él como sumo sacerdote. Así es que él vivió dentro del antiguo pacto de la ley. Y viviendo dentro del antiguo pacto de la ley, él obedeció todas las leyes, porque él es el justo que murió por los injustos. Así es que él obedeció todas, por lo tanto se ganó todas las bendiciones que estaban implícitas en el antiguo pacto de la ley. Pero él tomó nuestra maldición, la maldición de la ley, para darnos por intercambio la bendición que él había ganado. Así es que toda la bendición de Abraham es de Rubén. Toda la bendición escrita en la ley es de Rubén. Rubén la disfruta todos los días.
Y yo disfruto toda la bendición de todos los judíos también, porque soy hijo de Abraham a través de la fe. Y soy hijo de Dios, así es que disfruto de enormes, impresionantes bendiciones. Esta es una obra consumada. ¿Cómo respondes tú ante la evidencia de que ya eres bendito, de que no hay maldición en tu contra? ¿Cómo respondes ante esa gran evidencia? ¿Respondes entonces yendo hacia el frente? ¿Respondes con nuevos proyectos? ¿Respondes con nuevos sueños? ¿Respondes con nuevas actividades que vas a hacer hacia el frente? ¿O te la vives con miedo, en la inseguridad de que te vayan a robar, de que vayas a fracasar, de que tu negocio no vaya a funcionar, de que las cosas no vayan a suceder? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Con incertidumbre? ¿No te animas a nada? ¿No te animas a los sueños? ¿No te animas a lo que tenías en los sueños cuando, como hace poquito alguien puso, ¿cuál sería tu vida el día de hoy si le hubieras hecho caso a los sueños de chiquito? Y muchos de ustedes así como que ven esos sueños y dicen, ya, adiós, ya, eso ya no puede ser, ¿no? Si yo le hubiera hecho caso a los sueños de chiquito, yo sería músico, yo estaría tocando un montón de instrumentos. Los toco, pero no me dedico a la música. Yo hubiera sido músico, pero el Señor me mandó por otro lado. Pero ¿por qué no puedes hacer otras cosas? ¿Por qué no sueñas? Es una evidencia muy clara de que tú ya eres un bendito de Dios. ¿Puedes soñar? ¿Puedes soñar? Puedes soñar. Dile, Señor, muchas gracias porque tú llevaste mi pecado. Gracias porque, Señor, tú fuiste castigado por mí. Llevaste el juicio en sustitución mía. Gracias, Señor, porque me reconciliaste con el Padre. Gracias, Señor, porque hoy día hemos sido reconciliados, Señor. Muchísimas gracias porque tengo sanidad. Porque es un hecho. Mi sanidad es un hecho. Y muchas gracias, Señor, porque soy un bendito tuyo. Wow. Así es que escuchen bien, tenemos la bendición, a ver, para los que no están aquí, la bendición de Abraham, la bendición de, a ver otra vez, la bendición de Abraham, la bendición de, no, la bendición de la ley. Tenemos la bendición de Abraham como hijos de Abraham. Tenemos la bendición de la ley que Cristo Jesús ganó para nosotros y nos la dio por intercambio. Pero ¿saben que tenemos otra bendición? Que también es un hecho ya. No es algo que vaya a suceder. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que tú ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que miren bien, o sea, que nosotros envidiemos a los judíos, que yo envidie a los judíos porque ellos tienen mucha bendición. Yo tengo la bendición de Abraham, la misma bendición que tienen los judíos. Tengo la bendición de la ley, la cual ellos no pudieron lograr porque no hay justo ni aún uno. Y número 3, yo tengo la bendición de heredero de Dios, la bendición de hijo. Heredero de Dios. Que yo ambicione a quién, que yo envidie a quién. ¿Cómo respondes ante esta evidencia? ¿Cómo respondes tú ante esta evidencia? Yo quiero decirte quién eres en Cristo. Reposa en Cristo Jesús. Tu vida va a cambiar absolutamente si tú reposas en Cristo Jesús, si tú reposas en la obra consumada de Cristo Jesús. No seas como Job, que siendo íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, siempre estaba con miedo, nunca se sintió seguro,
y nunca pudo estar reposado. Ven al Señor Jesucristo y entra en la gracia, y entra en su reposo, y entra en el reposo del perdón. Dilo: Señor, yo entro en tu reposo de perdón. Yo entro en ese maravilloso reposo por la fe, entro en el reposo de perdón, entro en el reposo de salvación, gracias, entro en el reposo de la reconciliación. Yo he sido salvado de todo juicio, yo he sido perdonado, hoy soy reconciliado, estoy contigo, Señor Jesús, puedo acercarme al trono de la gracia y llamarte Padre. Yo entro en este maravilloso reposo de sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú estás temeroso de alguna enfermedad que haya venido sobre tu vida, dilo: Señor, yo reposo en mi sanidad. Yo reposo ahora en mi sanidad. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo reposo en la sanidad. Yo reposo, Señor, en mi bendición. En mi bendición, en el nombre de Jesús. Chicos, vénganse, por favor. Yo reposo en mi bendición. Ahora recibe entonces, tú que estás ahí en tu casa, los que están aquí, recibe ahora paz y seguridad en el nombre de Jesús. Lo que Job no pudo tener, lo que Job ambicionó y nunca le alcanzó, nunca pudo tenerlo. Recibe paz, recibe seguridad, recibe reposo, que puedas dormir bien, que puedas dormir todas las noches sin tener que estar tomándote una pastilla para el estrés o una pastilla para permitirte dormir. Recibe reposo ahora, recibe paz. En el nombre de Jesús, recibe libertad de todo miedo ahora. Eres libre de todo miedo ahora en el nombre de Jesús. Ustedes en su casa reciban libertad ahora de todo miedo. Todo miedo, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, fuera ahora de sus vidas en el nombre de Jesús. Se va el espíritu de temor. Son libres ahora para vivir en paz y tranquilidad, gozosos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cierren sus ojos. Yo les pido a los que están aquí y a los que están allá en casa, cierren sus ojos y empiecen a vislumbrar un futuro excelente, un futuro maravilloso. Empiecen a soñar, vamos, aunque tengan 50, aunque tengan 60 años, empiecen a vislumbrar un futuro maravilloso. Si tienes 60 años, ¿cómo van a ser tus siguientes 30? Tienes todavía 30 años por delante. ¿Cómo van a ser esos 30 años? Empiézalos a ver. Si tienes ahorita 20, pues ¿cómo van a ser los siguientes 70? ¿Cuánto vas a lograr? ¿Qué vas a desarrollar? Empieza a ver lo que Dios tiene para ti. Empieza a soñar. Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad a Sión, entonces seremos como los que sueñan. Vamos, que vengan nuevos sueños a tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Wow, gracias Dios, gracias. Se va la inseguridad, se va el estrés de tu vida. Recibe paz ahora en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Y mientras ustedes están cantando, todos métanse en adoración, pero yo quisiera, si hay alguna persona que tiene un problema de miedo, de enfermedad, de algo, y quiere que se ore por él, que quiere que se le ministre, levante la mano. Todos metidos en la adoración, pero quien lo desee, levanta la mano y yo voy allí a donde están. ¿Sale? Dale, gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.
Ale, es padre poder reposar en las Bastante. obras consumadas de Cristo Jesús. Claro que sí. Puede ser feliz uno, ¿verdad? Claro, claro. Chicos, ¿ustedes son felices? ¿Sí? ¿Tienen aspiraciones? Ale, ¿tú tienes Sueños, aspiraciones de sí. futuro? Claro que ¿Sí? sí. ¿Cuántos años? Pues mira, no es por nada, pero mi papá acaba de cumplir 100, entonces echaste ese trompo al uña. No, ok, pero Casi. ¿cuántos años tienes, Ale? Por eso, o sea, tengo 59. Echas ese trompo al uña, que entonces todavía por lo menos tengo 40 más. Por lo menos Mínimo. 40 más. Mínimo, o sea Ok. que ¿Y cómo van a ser esos 40 años? van a ser excelentes. Como ayer oraban en la oración familiar de la vejez y todo eso, claro que sí, yo lo tomé para mí y yo dije, y para ti también, porque como somos uno, pues te toca. Entonces yo dije, claro que sí, mis sueños, mis años por venir van a ser extraordinarios, llenos de fortaleza, llenos de paz, De reposada vigor. en el Señor, que el Nuevos Señor, proyectos. bastantes, O tenemos sea que, mucho que por tienen hacer. pastor para un rato. Amén. Hay pastor para un ratote. Primero Hay, Dios, hay un claro que ministerio, sí. alcance y gracia sin fronteras para rato. Muchos Vamos a años. dar a conocer la gracia de Dios a naciones. Amén. Vamos a dar a conocer la gracia de Dios a católicos. Amén. Le vamos a dar a los conocer la judíos. gracia de Dios a budistas. Le vamos a dar a conocer la gracia de Dios a hondureños, a costarricenses, a japoneses. Le vamos a dar a conocer la gracia de Dios a australianos, A ucranianos. a ucranianos. Le vamos a dar a conocer alemanes. sin fronteras de religiones ni de nada. Vamos a hacer cosas extraordinarias. La gracia de Dios va a ser conocida en el mundo. Amén, amén. Y todos ustedes son parte de ello, porque nosotros dos solos no podemos hacerlo. Pero imagínate. Pero con la ayuda de cada uno de ustedes, claro que lo vamos a lograr O todos. sea, como que a Dios le falta un tornillo. Pues yo creo que dos. Porque que te dé un sueño como eso a los 58 años. O sea, como que dices, oye, pues hubiera sido a los 30, ¿no? O cuando empezamos, ¿no? Pero a los 58 años Dios te cambia el chip y te pone un sueño a los 58 años. Gracias a Dios. Wow, o sea, Dios Hay va a hacer mucho por cosas hacer. maravillosas. Así es que reposados en la obra consumada de Cristo Jesús, en Él está nuestra competencia, dice la palabra, somos competentes es. en Él. Así es que disfrutemos de la bendición, pero vamos para adelante, nuevos sueños, nuevos proyectos. Tenemos toda la bendición a través de Jesucristo, así que yo no sé tú, pero yo tomo todos los beneficios de Cristo para mi vida, para mis generaciones, para mis hijos, mis nietos, bisnietos y hasta 1000 y 1000 generaciones, como dice la canción. Entonces, pues yo no sé tú, pero pues eso ya es para nosotros, querido. Y ya Amén. quedó claro que es un año más grande que yo. Bueno, ok. No, nadie se había dado cuenta, querido. Okay. A mí Que no Dios me les preocupa bendiga. la edad. Que Dios les bendiga muchísimo. Estamos Despedidos. les bendecimos a todos los A que están todos. aquí. Dios les bendiga. Gusto en verlos, gusto en verlos, gusto en verlos. Qué Saludos. gusto que pudieron venir. Qué Oigan, bueno. ¿a qué hora se abre el registro para la próxima reunión? Mañana a las 10 de la mañana se abre el registro. No les hubieras dicho porque si no ya nadie Mañana va a las 10 se abre el alcanzar registro lugar. para que no luego digan, ay, es que no supimos, es que no estábamos, es que mañana a las 10 se abre el registro. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. A Hasta todos los que luego. están aquí. Bye. La salida, por favor, por sus extremos, o sea, por La ambas salida por los dos puertas. extremos y lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga. que Dios les Bye. bendiga. Bye. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, su gracia te espera. Danza ahora, eres libre, su
Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo.